Tu Santo, y la iglesia del Señor dice amén. Amén. Y empecemos del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo Gloria a Dios 4, amén. Y dice así la palabra del Señor: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque ese era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señale guardas de los moradores de Jerusalén, del cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad es espaciosa y grande, pero el poco pueblo dentro de ella, y no había casas fortificadas. El versículo 5: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Oremos. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, para suplicarte una vez más, Señor, que usted nos bendiga a través de su palabra. Señor, que abra nuestros corazones, mi Padre, para comprender y entender, Señor Padre, lo que su palabra nos enseña. En esta preciosa hora, mi Padre eterno, le suplicamos de una manera tan especial, Señor, que usted, Señor, hable a nuestro corazón. Hable, Señor Padre mío, a la mente, Señor, hable a nuestros oídos, pero sobre todo, Señor, llene nuestros corazones de su presencia, y que a través de la palabra, Señor, nosotros podamos comprender y entender lo que usted quiere de nosotros, mi Rey amado. Se lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús, mi Rey amado, que tome, Señor, el control de nuestras vidas, Señor Espíritu Santo, que esa palabra que será hablada, Señor, sea de grande bendición para su pueblo y para todos aquellos que nos escuchan, mi Rey amado. Padre, te pido, Señor, que conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, usted hable en esta noche. Espíritu de reverencia, espíritu de adoración, y todo lo que no sea tuyo, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos una bendición especial en esta preciosa noche. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Quiero en esta noche, gloria a Dios, hablar bajo un tema que Dios me ha dado para la iglesia. Y usted dirá: pero ¿qué puede sacar de Nehemías? Algo me llamó la atención. La Biblia nos dice, hermanos, que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Vino Nabucodonosor por profecía de Dios, por parte de Dios. Dios usó, hermanos, a Nabucodonosor, hermanos, para hacerle ver al pueblo cómo él había fallado y cómo se habían descarriado. Les había profetizado que iba a venir un pueblo, iba a venir una nación, un rey fuerte, y se iba a venir, iba a llevar cautivos, y se iban a llevar cautivos a sus jóvenes, iba a acabar con sus casas, iba a llevar todo, hermanos. Incluso iba a llevarse todo, iban a derribar el templo, iban a derribar el altar de Dios, y todos los utensilios se los iban a llevar. Entonces, hermanos, cumplió de acuerdo a la palabra del Señor, se cumplió. Llegó el rey de Babilonia, Nabucodonosor, hermanos, y Nabucodonosor, hermanos, hizo presa y acabó, hermanos, con los que él quiso, y a los jóvenes se los llevó. Aquellos que miraban que eran jóvenes que tenían mucha sabiduría, conocimiento, se los llevó, y en ellos iba, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, y iba Daniel. Amén. Entonces la Biblia nos enseña, hermanos, que ellos, por causa de su pecado y por causa de apartarse de los caminos del Señor, hermanos, ellos sufrieron fueron, hermanos, llevados cautivos por 70 años. Pero la Biblia nos dice que el Señor les dio libertad después de los 70 años. Se cumplió. El Señor dijo que después de los 70 años ellos iban a ser libertados, y fueron libertados. Y ellos, hermanos, regresaron de nuevo a sus tierras. Pero algo sucedió, y no lo quiero narrar hasta que lleguemos precisamente al momento en el cual será preciso llegar, hermanos, y ahí vamos a darnos cuenta de cómo, gloria a Dios,
ellos actuaron, el pueblo del Señor. Quiero ponerle por tema a esta corta predicación, gloria a Dios. Vamos a ver si nos lo ponen por ahí el tema, aleluya, gloria a Dios. Y el tema es: no abra las puertas, manténlas cerradas. ¿Cuál es el tema de hoy? No abran las puertas, manténlas cerradas. No sé si ustedes, hermanos, vieron esa palabra ahí donde nosotros leímos. Yo quisiera que fueran al versículo donde los amonesta Nehemías, les habla y les dice que mantengan las puertas cerradas. Vamos a ir al versículo 3 del capítulo 7. Y les dije, versículo 3, no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas, y señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Amén. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y el Señor les ayudó a Nehemías, a Esdras, les ayudó a reedificar lo que estaba, hermanos, lo que estaba destruido. Tuvieron que arreglar los muros de Jerusalén. Tuvieron que arreglar también, hermanos, el templo. Tuvieron que arreglar la ciudad. Y cuando ellos terminaron de arreglar los muros, de arreglar, hermanos, el templo, iglesia del Señor, de arreglar todo lo que había destruido el enemigo, todo lo que había dejado en ruinas el enemigo, Nehemías y Esdras fueron como instrumentos del Señor para que ellos, hermanos, les ayudaran a animar al pueblo, a que el pueblo tuviera ánimo. Ya habían pasado mucho tiempo de que habían salido de la cautividad y el pueblo no se animaba. Hermanos, el templo estaba destruido, las murallas o los muros estaban destruidos, todo adentro estaba en ruinas. Y el pueblo, ¿sabe dónde estaba? El pueblo, cuando llegó de la cautividad, en vez de llegar a Jerusalén, en vez de llegar a su pueblo, en vez de llegar a la ciudad de Jerusalén, ellos llegaron a los alrededores de las otras ciudades y ahí habitaron. Y no se preocuparon por venir, hermanos, y habitar en la casa de Dios, habitar en la ciudad del Señor, ni habitar en donde el Señor les había dicho que ellos tenían que regresar. Y ellos no regresaron, hermanos, a la ciudad, sino ellos se quedaron fuera en otras ciudades de los diferentes amorreos, de los jebuseos. Allí hicieron, hermanos, sus campañas, tiendas de campaña, pero no hicieron nada, hermanos, por reedificar el templo ni por construir el muro. Entonces Dios pone en el corazón a Esdras y a Nehemías era, hermanos, el gobernador. Esdras era, hermanos, uno de los sacerdotes, hermanos. Y Dios les dio el privilegio a ellos de poder construir el templo. Y cuando ya lo construyeron, ya, hermanos, lo reedificaron, los muros estuvieron bien, ya fortificados, todos levantados. Ya el templo otra vez, hermanos, ya estaba levantado. Entonces dice que Nehemías les dijo al pueblo: ahora sí, ahora que ya hemos levantado el muro, hemos reedificado el templo, ya hemos construido lo que estaba destruido, ahora de aquí en adelante vamos a mantener, dice, las puertas cerradas. Y dice el versículo 3 del capítulo 7: y les dije, no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. No abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y luego, ¿qué dice más? Aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancar. Aunque haya gente allí, cerrar las puertas, dice, y atrancarlas. Amén. Y señales, guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual esté en su turno, cada uno delante de la casa del Señor, de su casa. Por eso le he puesto por tema, hermanos. ¿Cuál es el tema de esta noche? no abran las puertas, manténlas cerradas. No abras, ¿qué? Las puertas, manténlas cerradas. Mira, hermanos, la visión de Nehemías. Nehemías, al ver que ya había construido todo, él dijo: ¿saben qué? Ahora vamos a mantener las puertas cerradas hasta que se ponga el sol. Y de todas maneras nosotros no las vamos a abrir, vamos a poner guardia. Y aunque haya gente, nosotros vamos a poner guardias en la ciudad para que de Jerusalén, para que las puertas se mantengan cerradas. Ya había tenido experiencia Nehemías, que cuando el enemigo vino y tomó posesión, hermanos, de Jerusalén, del pueblo de Dios,
sabe que ellos estaban descuidados espiritualmente. Las puertas, hermanos, se les abrían de par a par a los que quisieran entrar, y por allí entró el enemigo. Precisamente por las puertas abiertas que estaban, entró el enemigo, hermano. Y cuando menos pensaba el pueblo de Israel, un pueblo que estaba descuidado y que no se preocupaba por tener, hermanos, disciplina, por mantener las puertas y inspectar quién entraba y quién salía, ni, hermanos, tener guardias en las puertas, hermanos, de día y de noche. Por eso, hermanos, las puertas estaban descuidadas y estaban abiertas. Y cuando, hermanos, el enemigo miró las puertas que estaban abiertas y nadie estaba custodiando y nadie estaba cuidando y no había disciplina, hermanos, en Jerusalén, el enemigo, hermanos, se aprovechó de una manera sarcástica, de una manera, hermanos, tan mala, que el enemigo entró porque no hubo nadie en quien le hiciera estorbo, hermanos, ni le hiciera guerra, ni siquiera, hermanos, se percatara. No se percataron que el enemigo entró, hermanos, a la ciudad. Qué triste, hermano, fue la vida del pueblo de Israel. Un pueblo, hermano, que tenía, hermanos, promesas de Dios. Un pueblo que tenía las promesas de Dios en sus manos. Dios les había dicho que si ellos se mantenían fieles, que si ellos se mantenían obedeciendo su palabra, Él estaría, su mano estaría con ellos. Pero si también le abandonaran, el enemigo tomaría ventaja de sus vidas. Y vemos, hermano, qué triste fue. Una Jerusalén esplendorosa, una Jerusalén grande, una Jerusalén con promesa, un pueblo con promesa, una ciudad con promesa, un pueblo que tenía, gloria a Dios, las promesas del único Dios verdadero. Pero hubo un problema. No es que Dios les haya fallado, hermanos, para que ellos fueran destruidos y fueran destruidos sus hogares y acabaran, hermanos, con sus hogares y se los llevaran esclavos. Viniera el enemigo y tomara, hermanos, a todos como rehenes. No era el problema, hermanos, de Dios, fue el problema del pueblo de Israel, que se encontraba descuidado espiritualmente y fue presa fácil. No hubo quien le estorbara. Usted recuerda, hermanos, de un hombre, hermanos, que él dijo, por el otro lado estaba el rey y le dijo: Jeroboam, te voy a acabar. Y por este lado estaba un hombre que había comenzado bien, se acuerda, ¿verdad? Y le dijo: ¿sabes qué? Yo he andado en los caminos del Señor, tú vienes con mucho ejército, pero yo confío en el Señor. Y él confió en el Señor, gloria a Dios. Ananí confió en el Señor y Dios le dio, hermanos, la victoria, aleluya. Pero este pueblo se había olvidado de clamar a Dios, se había ido tras los dioses y había descuidado la ciudad, había descuidado el pueblo de Dios. Todas las cosas estaban en ruina y cada día, hermanos, su vida espiritual era en ruinas. Y cuando vino el enemigo, fue presa fácil de ellos. Quiero espiritualizarlo en esta noche. Por eso el tema de esta noche es: ¿no qué? No abra las puertas, manténlas cerradas. Ahora, ¿cuáles son las puertas que nosotros debemos mantener cerradas? ¿Cuáles son las puertas que tienen acceso o que pueden tener acceso a nuestra vida? A Israel fueron las puertas principal del pueblo, donde al principio Israel, hermano, tenía minuciosamente, cuidaba quién entraba y quién salía. Minuciosamente, hermano, estaban los guardias día y noche, pero se empezaron a descuidar, empezaron a dejarlo, empezaron, hermanos, ellos a confiarse. Y, hermanos, y dejaron de estar velando. Y por eso por ahí entró el enemigo. Ahora en esta noche, ¿cuáles son las puertas? Por eso el Señor nos dice: no abran las puertas. No abran las puertas, no abran las puertas, manténlas cerradas. ¿Cuáles son las puertas donde el enemigo quiere, hermanos, tomar ventaja? Quiere que nosotros nos descuidemos espiritualmente. Nos puede pasar como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, no se dio cuenta hasta verse, hermanos, en ruina y verse, hermanos, ya preso por el enemigo y verse, hermanos, que los llevaban en cadenas. Se dieron cuenta que se habían descuidado espiritualmente. Cuando Nabucodonosor, hermanos, mató a sus hijos, mató a las mujeres, mató a los que quiso, y, hermanos, los jóvenes miraban cómo Nabucodonosor estaba matando, hermanos, a sus padres, estaban matando a sus hermanos. Los jóvenes estaban huyendo, las jovencitas eran, hermanos, también las mataban, hermanos.
los niños y todo, hermano, y arrasó, hermanos, el enemigo. Entonces, hermanos, los adultos empezaron a clamar a Dios y decir: Señor, hemos pecado, por eso, Señor, se cumplió tu palabra, hemos abandonado tus caminos, hemos abierto las puertas de par a par, hemos descuidado espiritualmente. Y no solamente las puertas, hermanos, no eran solamente las puertas de Jerusalén. Ojalá hubiera sido solamente las puertas de Jerusalén las que estaban descuidadas, pero ¿sabe qué estaba descuidada? Las puertas, gloria a Dios, espirituales del alma del pueblo de Israel. Ellos, hermanos, estaban descuidados espiritualmente. No importa que ellos hubieran estado, hermanos, obedeciendo a Dios y el enemigo hubiera venido, ¿sabe qué, hermano? El Señor les hubiera dado su mano poderosa y les hubiera dado, hermanos, el poder, les hubiera dado la victoria como siempre lo había hecho, pero estaban descuidados espiritualmente. Y porque ellos habían abandonado al Señor, hermanos, el enemigo tomó control de sus vidas y fueron llevados esclavos. ¿Cuál fue el proceso? Eran libres, tenían una ciudad próspera, pero el Señor les dijo: ¿saben qué? Obedézcanme, no me abandonen, no se vayan tras los dioses. Pero ¿sabe que el pueblo de Israel abrió puertas? Abrió las puertas de su corazón. Le abrió la puerta a la idolatría. Le abrió la puerta, hermanos, al paganismo. Le abrió la puerta a las demás culturas. Sabe que el Señor les había dicho que ellos no se casaran con otras naciones, no hicieran matrimonio, que sus hijos no se los dieran a otras culturas, a otras ciudades, a otros pueblos, sino que porque entonces los arrastrarían al pecado. Y eso fue precisamente, hermano, lo que hicieron. Por eso después salen, hermanos, los samaritanos, porque los samaritanos eran, hermanos, una mezcla de judíos con gentiles, con pueblo que no conocían a Dios. Amén. Por eso, hermano, en esta noche, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de la vida de Nehemías y de Esdras? ¿Qué podemos aprender, hermanos, de la ciudad de Jerusalén? ¿Y qué podemos aprender nosotros, hermanos, de la vida del pueblo de Israel? Una vida descuidada, una vida que no se percató que el enemigo iba paso a paso, iba avanzando. ¿Sabe qué? Encontramos un primer principio. El primer principio que encontramos, hermanos, es que no, hermanos, nos descuidemos. No dejemos las puertas abiertas de nuestra vida espiritual, de nuestra alma. No dejemos las puertas abiertas. Siempre las debemos mantener cerradas. Yo les voy a llevar a un texto de la Biblia donde el Señor le mandó que tuvieran las puertas cerradas mientras ellos, gloria a Dios, obedecían al Señor. Vamos a ir a Éxodo 12, versículo 22. Éxodo 12, 22. Éxodo, su capítulo 12, versículo 22. Y vamos a ver qué ordenanza el Señor le dio y le dijo: mantenga las puertas cerradas. Qué importante es mantener las puertas cerradas. Qué importante, hermanos, es mantener, hermanos, las puertas cerradas. Cuando el Señor nos dice: mantengan las puertas cerradas. Vamos a ver cómo dice, hermanos. Y tomad un manojo de hisopo y arrojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ninguno, dice, que salga, ¿qué? De las puertas de su casa hasta, ¿qué? Hasta la mañana. Aquí también dice: ninguno abra la puerta hasta que amanezca, hasta que el día esté. Ahí el Señor le dice al pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, cuando iba a pasar, hermanos, el ángel de la muerte, el Señor le dice: ponga hoy la sangre sobre los dinteles de la casa, de los postes de la casa, y untad los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. La pregunta, hermanos: ¿qué hubiera pasado si uno de ellos hubiera dicho: pero qué tiene que ver que yo abra la puerta de mi casa? ¿Qué tiene que ver que yo abra un poquito la puerta de mi casa? No la voy a abrir de par a par. No, la voy a abrir solamente para ver qué es lo que está pasando allá afuera, qué es lo que va a pasar. Porque Dios dice que no abra la puerta. ¿Qué hubiera pasado
si alguno de ellos, hermano, hubiera abierto la puerta? ¿Sabe qué hubiera pasado? El ángel de la muerte, hermanos, hubiera pasado y hubiera entrado, hermanos, a su hogar. Pero por eso el Señor dice: mantengan la puerta, ¿qué? Cerrada. No la abran. ¿Hasta qué? Hasta mañana. Hasta que pase la destrucción, hasta que pase el ángel de la muerte, entonces ustedes abran la puerta. Gloria a Dios, bendito sea, alabado el nombre del Señor. Hay peligro cuando nosotros, hermanos, abrimos las puertas de nuestro corazón. El corazón es engañoso, el alma, hermano, es engañosa, nuestra carne nos engaña. Por eso nosotros debemos mantener cerrado nuestro corazón, cerrado nuestros ojos, cerrado nuestros oídos, cerrada nuestra boca, porque, hermano, es el lugar donde el enemigo quiere tomar el control de nuestras vidas, lo que hablamos, lo que oímos, lo que decimos. Pero el Señor dice: mantén las puertas cerradas, no las abras, porque el enemigo está alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él quiere encontrar la puerta abierta de tu corazón, él quiere encontrar abierta la puerta para entrar. Pero si nosotros la mantenemos cerrada, gloria a Dios, él no va a entrar. Si la mantenemos cerrada, la puerta de nuestro corazón, gloria a Dios, solo para Dios, solo, gloria a Dios, para darle la gloria a él, solo para darle la honra a él, él no podrá entrar, porque, gloria a Dios, en nuestro corazón vive, gloria a Dios, la presencia del Señor. Aleluya. Amén. ¿Sabe que cuando se construyó el arca y el arca empezó a flotar? Empezó a flotar el arca, pero antes de que el arca empezara a subir, antes de que empezara a llover, comenzó a caer las primeras gotas. ¿Sabe qué? La Biblia nos dice que el arca tenía una puerta, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que el arca tenía una puerta? Amén. Y dice que cuando comenzó y todos los animales entraron y comenzó a llover, dice que el Señor cerró la puerta. Me imagino una puerta grande cerró, hermanos, del arca. Se cerró la puerta. Qué importante es tener la puerta cerrada. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera cerrado la puerta? ¿Alguien se puede imaginar qué hubiera pasado si Dios no hubiera cerrado la puerta del arca? ¿Verdad que no hay que ser tan inteligente para darnos cuenta que hubiera pasado? Hubiera pasado un desastre. Oh, gloria a Dios. Hubiera sido una inundación. Se hubiera metido el agua. Pero el Señor, gloria a Dios, cerró la puerta. Pero ¿sabe qué? Dice que le gritaban a Noé: Noé, ábrenos. Noé, ábrenos. Noé, ábrenos. Noé, ábrenos. Noé, Noé, por favor, ábrenos, Noé. Y Noé, hermano, oía los gritos y el clamor. Pero la Biblia hace énfasis que la puerta Dios la había cerrado. Y donde Dios cierra, nadie puede abrir. Gloria a Dios. Hoy yo quiero decirle en esta noche: el enemigo está vencido, porque si la puerta de tu corazón tú se la has dado a Dios, nadie la puede abrir. Gloria a Dios. Solamente Dios y usted la puede abrir. Pero sabe que el Señor nos dice: no abra la puerta. Sabe que hay desastre cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, hermanos, y el enemigo logra entrar. Solamente hay alguien, hermanos, que un día nosotros le abrimos la puerta. Hubo alguien, gloria a Dios, que un día le abrimos la puerta. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy, ¿qué dice? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Denle un aplauso a él. Oh, gloria a Dios. Solamente a él tenemos que abrirle la puerta. Gloria a Dios. Solamente, gloria a Dios, a él tenemos que atenderlo. Solamente a él, gloria a Dios, tenemos que abrir nuestro corazón de par a par. Porque cuando él, gloria a Dios, nos habla, cuando él toca a nuestro corazón, es porque nos quiere bendecir, nos quiere hablar, nos quiere corregir, nos quiere instruir, nos quiere llevar a cosas mejores, nos quiere disciplinar, pero para bien. Gloria a Dios. Oh, a ese tenemos que abrirle la puerta todo el tiempo. Cuando estamos orando, ábrale la puerta. Cuando estamos en la casa del Señor, abra su corazón para que él, gloria a Dios, nos llene de su presencia. Aleluya. Pero no le abra la puerta al enemigo. Señor lo reprenda. No le abra la puerta al mundo.
Mantengamos la puerta cerrada al mundo, tengamos la puerta cerrada al enemigo. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Cuando un día un hombre de Dios le abrió la puerta de su corazón, sabiendo que él no qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, ¿verdad que no? La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Y la Biblia nos dice, hermanos, que de repente este hombre, hermanos, empezó a ganar victorias. Empezó a ganar victorias. Iba a sus enemigos y se les ponía frente a los enemigos y los hacía huir. No había nadie que le hiciera frente. Hermanos, donde quiera que él iba, hermanos, y ponía su pie, hacía temblar. Donde quiera que él iba, hacía huir al enemigo. Mientras él se mantuvo y cerró las puertas de sus ojos, cerró la puerta de su corazón y solamente la tenía para Dios. Sus ojos eran para Dios, sus oídos eran para Dios. Dios, hermanos, lo respaldó, hermano, y donde quiera que iba, le daba la fortaleza y le daba la victoria. Pero un día abrió la puerta de su corazón, hermanos, a donde Dios dijo que no abriera su puerta. Y un día Sansón miró a una mujer, a una doncella que no se parecía a las del pueblo de Israel, que no se parecía para nada, para nada. La del pueblo de Israel era una anticuada. La del pueblo de Israel, oh, qué mal se vestía. Aquella jovencita no era nada llamativa. Aquella jovencita no, ni siquiera Sansón la miraba. Pero ¿sabe qué? Los padres, aleluya, los padres miraban, tenían ojos espirituales, y los padres miraban en las jovencitas del pueblo de Israel. Había dentro de ellas temor, había pasión, había fe, había respeto a Dios, había, oiga, la fe en Dios. Aunque no eran tan bonitas exterior, pero eran lo más hermosas. Eran, hermanos, eran bonitas interiormente en el alma, gloria a Dios. Y sus padres le decían a Sansón: Sansón, no mires lo exterior. Sansón, no mire la filistea. Sansón, no mire lo de afuera. Pero él abrió la puerta de su corazón, no a Dios, sino, hermanos, a los sentimientos de la belleza externa de las mujeres, hermanos, paganas. Y abrió su corazón. Y desde el momento que él abrió su corazón, el Señor le dijo: no abra las puertas. Le dijo a sus padres: no permitan que Sansón va a ser un nazareo, un voto de nazareo desde su vientre. No va a tomar vino, no se va a rapar el cabello, bueno, y todo lo que es un voto de un nazariato. Y le dijo: y no abra las puertas. Dile que no le abra las puertas, porque si él toma vino, él toca algo inmundo, entonces mi espíritu se va a retirar de él. Hermanos, va a quebrantar el voto. Hermano, ¿y qué hizo Sansón? Sansón, hermanos, empezó a abrir la puerta a los filisteos. ¿Y sabe dónde terminó Sansón por abrir las puertas? El Señor le dijo: no abras puertas, Sansón. El Señor le dijo a Sansón: mantente firme en la fe. Sansón, no te contamines. Sansón, no te vayas por las apariencias. Sansón, te van a llevar al pecado. Sansón, ten cuidado. Tú eres especial para mí. Eres para mí un instrumento útil. Pero no te descuides. No abras las puertas al pecado. Sansón, no le abras a las puertas al pecado, a la inmoralidad. ¿Y sabe qué hizo Sansón? Sansón, hermano, cerró la puerta a Dios y le abrió la puerta al enemigo. Y entonces, miren qué situación terminó Sansón. ¿Cómo terminó la vida de Sansón? Así era la voluntad de Dios, hermanos, que terminara, hermanos, la página del último minuto de Sansón. Así cree que era el propósito de Dios. ¿Sabe qué? Él estaba ciego 2 veces. Estaba ciego espiritualmente y ahora estaba ciego físicamente. ¿Sabe que Sansón le dolió el alma haber abierto puertas al enemigo? Haber jugado, hermanos, abriéndole poco a poco las puertas del enemigo. Por eso Nehemías le dice al pueblo: ¿sabe qué? Ya una vez el enemigo nos destruyó, pero ahora vamos a cerrar las puertas. Va a haber vigilante de día y de noche, va a haber turno, para que nadie pueda entrar y salir. No puede entrar el enemigo. Qué experiencia de la vida de Nehemías. Pero ¿sabe qué otra cosa? El pueblo, hermanos,
Había muy poquitos adentro, ya se había reconstruido todo y todo estaba bonito, pero había muy poquita gente adentro. Y sabe que empezó a hacer él un censo, a ver todo lo que se habían venido de la deportación, y vio que todos los demás estaban afuera y no querían venir, hermanos, a la ciudad a habitarla. No querían comprometerse con la ciudad. Ya estaban acomodados, muy cómodos, hermanos, allá. Y no era su lugar de ellos. El lugar era Jerusalén. Pero ellos ya estaban acomodados, se habían casado, se habían casado entre parejas mixtas, entre judíos y no judíos, y ya no querían venirse. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Los convocó y les dijo: ¿qué pasa con ustedes? Tenéis que regresar a Jerusalén adentro. Tendréis que venir a la casa de Dios. Y los convocó, hermanos, a que se volvieran al Señor. ¿Qué aprendemos, hermanos, de allí? Aprendemos que no tenemos que alejarnos del Señor. Sabe que el pecado nos lleva más allá de donde pensamos que no nos va a llevar. El pecado nos lleva más allá de lo que nos imaginamos a dónde nos va a llevar. Cuando menos usted dice: nada más voy a meter los pies, no hay nada. Pero cuando usted se piensa, ya se está ahogando en el pecado. Y usted dice: pero ¿cómo llegué hasta acá? Si nada más empecé poco a poquito, ¿cómo llegué? Es porque le abrimos la puerta al enemigo. Por eso la Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Qué peligroso, hermanos, es abrir la puerta al enemigo, ¿Sabe que por eso las ciudades, hermanos, cuando se construían, hermanos, hacían unas murallas grandes? Las ciudades en el tiempo, hermanos, del Antiguo Testamento, se ponían murallas grandes, ponían, hermanos, puertas grandes, fuertes, hermanos, y macizas, para que el enemigo no pudiera entrar, porque sabía que el enemigo, si entraba, hermanos, podía ser desastre, destrucción. Así es también, hermanos, en nuestra vida espiritual. Tenemos que formar, hermanos, cerrar la puerta y edificar puertas, hermanos, fuertes en el Señor. Que lo que, hermanos, ha pretendido entrar a nuestro corazón, lo que ha querido, hermanos, minar nuestro corazón, lo que ha querido que abramos las puertas, hermanos, y hagamos presas del enemigo, no las permitamos en esta noche. Digámosle: Señor, yo quiero cerrar la puerta al mundo. Yo quiero cerrarle la puerta, Señor, Padre mío, Señor, a Satanás. No quiero, Señor, ni un pedacito de la puerta de mi corazón, de mi hogar, Señor, esté abierta. Señor, yo quiero buscarte. Yo quiero, Señor, agradarte. Yo quiero, Señor, en esta noche que tú me ayudes, Señor, a cerrar toda puerta. Muchas veces, Señor, he sido débil. He abierto puertas de que no tengo que abrir y me ha costado, me ha dolido. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez, hermanos, han abierto puertas? No digan amén. Solamente quiero que hagan conciencia. ¿Cuántas veces hemos abierto nuestra puerta, hermanos? Y el enemigo, hermanos, nos ha hecho, hermanos, mal, y nos ha hecho llorar. Y hemos llorado porque nos hemos descuidado espiritualmente. Y hemos dicho: pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué me descuidé? ¿Por qué llegué hasta esto cuando yo siempre le prometí a Dios que yo le iba a ser fiel? ¿Por qué llegué hasta este momento cuando siempre yo le dije: Señor, yo quiero serte fiel? ¿Por qué hice esto cuando yo siempre había dicho que yo le iba a ser fiel al Señor? ¿Por qué yo hice esto y ahora no me di cuenta cómo llegué a hacerlo esto? Es porque, hermanos, Satanás es tan finito que solamente espera, hermanos, que no le abramos la puerta, sino que abramos un poquitito la puerta de nuestro hogar, de nuestra vida, y harás, hermanos, estrago. Porque la Biblia dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir, mas Cristo vino para que tengamos vida eterna. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con la vida que el Señor nos dio? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? El Señor nos ha rescatado, pero sabe que un enemigo anda dando vueltas, queriendo, hermanos, que nosotros le abramos la puerta. Muchas veces nos chifla, muchas veces nos llama la atención, muchas veces, hermanos, con la vista, muchas veces, hermanos, con los deseos, con las pasiones, con la carne. Muchas veces queremos volver, hermanos, nosotros a abrirle la puerta al enemigo. Pero ¿cómo se la vamos a cerrar, hermanos? Poniéndole, hermanos, la cerradura de la fe. Poniéndole, hermanos, la guardia de la oración. Esos soldados, hermanos, de fortaleza, hermanos, de ayuno y oración. ¿No quiere ponerse de pie en esta noche?
y decirle: Señor, ayúdame a mantener firme hasta que tú vengas. Yo quiero mantener mis puertas cerradas de mi corazón, solamente te pertenecen a ti, Señor. Ayúdame, Señor. Sé que si yo mantengo, Señor, mi vida, mantengo las puertas cerradas, no las abro, el enemigo nunca va a poder entrar, Señor, porque tú tienes la autoridad, Señor, de mi puerta. Tú eres la puerta. La Biblia dice que Jesucristo es la puerta. Gloria a Dios. Él es la puerta de nuestro corazón, pero gloria a Dios, Él quiere que nosotros siempre le honremos para que esa puerta esté cerrada. No quiere cerrarle y decir: Señor, yo quiero, Señor, mantener mi vida, Señor, cerrada, mi puerta cerrada, el corazón, Señor, cerrado a ti, bendito Padre celestial. No sé si alguien quiera venir al altar y decirle: Señor, yo quiero mantener mi vida, Señor, despierto espiritualmente. Quiere venir, venga. Si se ha estado descuidando espiritualmente, venga a la oración. Dígale en esta noche: Señor, yo quiero mantener mi puerta cerrada, Señor. Yo no quiero, Señor Padre, descuidarme espiritualmente. Ya, Señor, no tengo ganas de orar, se está queriendo descuidar.